Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Uno de los aspectos más interesantes en el manejo de las ciudades, en la distribución del gobierno urbano o en el crecimiento demográfico de las ciudades es la distribución de recursos ambientales y sobre todo de un recurso básico, el agua. Los sistemas acuíferos determinan qué tan grandes o qué tan pequeñas pueden ser las ciudades y determinan qué tanta población puede soportar en términos, digamos, demográficos, en términos económicos, en términos sociales, una ciudad y su entorno. Para entender qué sucede en estos sistemas acuíferos con base en un problema específico, el problema de la distribución de agua de Bogotá y el problema de captación de aguas para mantener una población en crecimiento urbano permanente, conversaremos hoy con Sergio Gaviria. Sergio Gaviria Melo, doctor en pedología de la Universidad de Nancy en Francia. Realizó su estudio de pregrado en química en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Geociencias en la Universidad Nacional. Fue subdirector científico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Hola Sergio, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias Carlos. Mucho gusto de estar acá. Pues nosotros más complacidos. Bueno, ¿cómo se llega a convertir uno, qué hace uno para convertirse en un geoambientalista? Bueno, pues eso sí es un proceso un poco largo. Una especie de, digamos, gran entramado de brujo y aprendiz. Bueno, hay que andar con algunos brujos, hay que buscar algunos aprendices y hay que mantener, digamos, como una línea durante mucho tiempo, integrando temas que son, digamos, complejos finalmente, pero que se pueden entender de manera simple, y eso es la naturaleza. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo arrancaste? Pues mira, yo empecé mi carrera como químico puro de la Universidad Nacional. Fui, digamos, por herencia un poco en esa línea. Mi papá fue profesor de la universidad, profesor de química y de la Nacional. Y bueno, al cabo del tiempo hice mi especialización y mi doctorado en ciencias del suelo. Ciencias del suelo con un enfoque geoquímico. Es decir, que inicié una orientación de un tema en Francia. Pero en el pregrado, ¿alguien te marcó, alguien te indujo al asunto ambiental o llegaste por pura casualidad? Bueno, yo desde pequeño, digamos, hice mucha salida de campo, con amigos, con grupos, ¿no? Con amigas. Sí, después con amigas. Y después, digamos, mucho acampar en la naturaleza, ¿sí? Y después empecé con un grupo de amigos a subir montañas, los nevados de Colombia en todas sus dimensiones. Pero terminaste estudiando química y no biología. ¿No hubiera sido mejor haber estudiado biología, o más natural? O más directo, pues. Sí, uno va descubriendo su vocación con el tiempo. Es decir, que de todas maneras mi orientación en la casa fue importante y yo comencé mi carrera influencia paterna notoria. A los 16 años. Entonces, eso es que empezaste muy sardino. Muy joven, ¿no? Es decir, que a los 22 años yo estaba graduado de profesional, es decir, que ese tiempo... Química. Correcto. Y ese tiempo me permitió, digamos, además la universidad en la época pues tenía algunos problemas, hubo paros, hubo cierres, me dio tiempo para utilizarlo en cosas que me gustaban y me interesaban, que eran esas para hacer una especie de reorientación. Sí. ¿Y entonces ahí pasaste a la maestría o trabajaste como químico algún tiempo? Trabajé 2 años como químico en el Instituto Geológico, que en la época pues era un instituto de investigación geológico minero, digamos. Era realmente el Servicio Geológico Nacional, y allá yo inicié mi carrera profesional como químico en el laboratorio, digamos, de caracterización de minerales de Ingeominas. Y desde Ingeominas, digamos, gracias a unos convenios con Francia de la época,
inicié también con otros colegas programas de especialización que me llevaron hasta el doctorado en Francia. Ya. ¿Y arrancaste, y luego te arrancaste en Francia, después de esos 2 años, arrancaste la especialización o arrancaste una maestría? Una especialización que, digamos, finalmente llevó al equivalente a la maestría. ¿Cómo fue el proceso? Sí, eso fue, pues, digamos, con un interés que inició en Geominas por los trabajos que empecé a realizar allá, que eran proyectos de investigación. Realmente ellos estaban buscando, cuando yo entré, un químico que le gustara ir al campo, y eso no existía. Era un poco extraño. Era un poco extraño, y había un proyecto donde se estaba haciendo una evaluación de los recursos geotérmicos de la cordillera central, y necesitaban hacer una serie de trabajos de campo con los geólogos, con un apoyo químico para estudiar fuentes termales, gases producidos en la zona de actividad volcánica y ese tipo de cosas. Entonces yo tuve la oportunidad de unir mi pasión personal, que era la montaña, el montañismo. Ya yo era en ese momento un reconocido escalador en Colombia, de los primeros. ¡Qué bien! Y eso me permitió entonces unir un poco el interés profesional con el interés personal y, digamos, la biología, eso después viene por añadidura. Para mí fue lo contrario, el inicio fue en ciencias de la tierra, ¿sí? Viendo la química, es decir, la geoquímica, y luego sí empecé un poco más a interesarme por otras relaciones, digamos, con aspectos más ecológicos, geoecológicos. En esa, digamos, concepción, en esa dirección, en ese planteamiento, ¿qué terminas investigando de maestría y de doctorado? Bueno, yo tuve la fortuna en Francia de encontrar como director y como guía, digamos, un profesor que fue investigador aquí en Colombia, que trabajó, era un agrónomo geólogo, que trabajó con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. No lo conocía en Colombia, lo vine a conocer en Francia. Él acababa de regresar a Francia cuando yo llegué, y él estaba haciendo su trabajo de doctorado, un doctorado que llamaban doctorado de Estado, se demoró 15 años, sobre un tema colombiano, que eran los suelos derivados de productos volcánicos en la cordillera andina. Un trabajo muy grande, muy interesante, y yo participé con él en mi trabajito, digamos, de especialización y maestría en ese desarrollo de suelos de Colombia, ¿sí? Y eso pues fue el inicio, digamos, para reconocer y orientar mi especialidad de suelos, es decir, de entender el origen, la evolución, la transformación de los materiales, de los minerales y de los productos también orgánicos, de la materia orgánica en el suelo. ¿Ya? Tú sabes, por ejemplo, que en la zona cafetera... Yo no sé. Tú cuéntanos con calma. En la zona cafetera, pues hay suelos de origen volcánico que son los más fértiles, los más reconocidos, donde, por ejemplo, precisamente se ha desarrollado esa actividad, la producción cafetera, y muchas otras. Los bosques andinos son de esa exuberancia, en parte porque son suelos volcánicos, están enriquecidos con esos materiales. Y reconocer eso con el componente climático, es decir, condiciones de clima frío, húmedo, más cálido, más seco, etcétera, genera unos equilibrios químicos que hacen que los suelos que se formen sean diferentes de acuerdo con las condiciones ambientales. Y eso, digamos, reconociendo los suelos, puede uno hacer unas relaciones ecológicas, puede hacer ecología de suelos, que es un tema, digamos, que integra algo que los biólogos a veces no consideran suficientemente, y es esa caja negra, entre comillas, donde están plantadas o donde se sostienen las plantas, ¿no? Muchas veces solamente se mira de ahí para arriba. Es decir, estás hablando del sustrato, digamos, subterráneo, que da lugar a mantener la capa vegetal, donde se mueven los animales, toda la vegetación. ¿Eso tiene unos componentes específicos que modifican qué hay o qué no hay sobre el suelo? Sí. Partiendo de la roca, de los diferentes tipos de rocas, entonces hay que saber cuál es la geología. Luego los productos, por ejemplo, estos que estamos hablando, que son superpuestos a la roca por las erupciones, ¿no? Se genera pues una zona una interfase, podríamos decir,
que tiene unas características físicas, químicas y mineralógicas diferentes al material original, al material mineral, digamos, pero también diferente a los productos o a los materiales vegetales que son incorporados al suelo con digamos, con el desarrollo de la vegetación, las raíces, ¿no? Los exudados, todos esos productos orgánicos, digamos, que se incorporan al suelo, la vegetación cuando muere, digamos, las hojas, etcétera, y todo eso genera finalmente el suelo, que tiene unas características de soporte, de porosidad, de permeabilidad, pasa el agua, y donde se pueden establecer las Bueno, las pero a plantas, ver, ¿no? Sergio, ¿esto es parte de tu investigación de doctoral? Eso lo hice sí, siempre hay que considerar ese tipo ¿De variables? de variables, es decir, todos los componentes que influyen en el desarrollo de un suelo es un conjunto Claro. de condiciones ambientales, biológicas y geológicas. O sea, ¿cómo se terminó llamando tu proyecto entonces? Bueno, digamos, yo inicié ese proyecto, digamos, con ese estudio digamos, de origen y evolución de suelos volcánicos. Desafortunadamente, en parte, digamos, podría decirlo, tocó parar ese proceso cuando estaba allá por una razón, digamos, política. En la época llegó al gobierno, fue el gobierno de Belisario Betancur, y Belisario Betancur quiso traer a todos los profesionales que estaban en el exterior para que ayudaran al desarrollo del país durante su gobierno. Eso, digamos, es una buena idea para algunas cosas, pero realmente cortó muchos procesos. Y en ese momento yo estaba iba a iniciar el doctorado en el mismo tema, es decir, haciendo un estudio de suelos volcánicos en diferentes condiciones climáticas, ambientales, para entender, digamos, todos esos procesos que son muy diferentes cuando las condiciones son húmedas o, por ejemplo, cuando las condiciones son secas. Son dos cosas completamente diferentes. Los fenómenos y los productos que se generan son muy diferentes y eso tiene un efecto sobre los paisajes, sobre la ecología, sobre, digamos, el sistema. Por eso tuve que regresar a Colombia. Aquí trabajé, digamos, nuevamente en Ingiominas. Eso era una comisión de estudios, entonces pues estaba, digamos, trabajando nuevamente en la institución. Y después de 4 años, logré volver a conectar para ir a hacer el doctorado. Pero entonces en ese momento ya el tema no era el mismo, las cosas van evolucionando y en el momento de digamos, de mi regreso a Francia con el mismo profesor, empezamos a trabajar otro tema que no tiene, digamos, de suelos, pero en un ambiente muy diferente. La altillanura, los llanos orientales. O sea, cambiaste de tema radicalmente. Es decir, y de área geográfica, procesos, y de investigación, etcétera. y de trabajos de campo. Cambiaste radicalmente. Radicalmente. Pero eso fue muy interesante porque me permitió conocer dos tipos de procesos muy diferentes que le dan a una visión de todo el desarrollo de los suelos. Los suelos volcánicos son suelos jóvenes, digamos. Los suelos de la altillanura del Bichada, que fue donde trabajamos para esa tesis, para mi tesis de doctorado, son suelos muy evolucionados, muy viejos. Los llaman oxisoles, son suelos rojos, ¿sí? Que ya no tienen los nutrientes que tenían los suelos volcánicos. Entonces es un proceso de largo tiempo, de larga duración, y tiene otras implicaciones. Después de esto, se supone que te convertiste en un geoambientalista. Y te voy entonces un poco a preguntar sobre esa perspectiva. Ya regresamos, no se vayan, estamos en el debate de la ciencia hablando con Sergio Gaviria y vamos a dedicarnos con él al tema de aguas y aguas para abastecimiento urbano. Ya regresamos. Bueno, Sergio, nos quedamos en el asunto de que has cambiado radicalmente de estudio, de áreas de estudio, pasaste a los llanos orientales y pasaste a suelos de llano y todo lo que aparece en ese contexto. Y ahí entraste en relación con alguien muy importante, ¿con quién? Sí, digamos que en ese momento comencé, pues, ya de regreso a Colombia, comencé nuevamente a trabajar en Ingiominas, ¿sí? Pero digamos en un tema que es al límite entre la
geología, los suelos y, digamos, los estudios ambientales. Y mi interés realmente cuando hice mi tesis fue reconocer esos componentes ambientales que orientan, digamos, la evolución de los suelos a corto, mediano y largo plazo. Y en ese estudio mío de doctorado encontré una referencia y un trabajo importantísimo que era del profesor Thomas van der Hamen. Él trabajó en un campo un poco diferente, que es la palinología, pero finalmente él, tal vez yo diría que es el geoecólogo más importante que ha existido en Colombia. Él trabajó en los llanos orientales y en todo el país, pero también en las zonas bajas tropicales, en la selva, y para mi trabajo la referencia de Van der Hamen fue muy importante. Él estudió la historia climática en las sabanas tropicales y cómo los cambios de clima hacían que la selva se extendiera o se retrajera de acuerdo con el clima, con la humedad, principalmente humedad, ¿no? Y, por ejemplo, en la última glaciación, que terminó hace unos 10.000 años, hubo periodos muy secos en el llano, hubo dunas, es decir, fue un desierto. Eso cambió completamente las condiciones del paisaje, es decir, hubo cambios muy importantes que uno hoy en día, si no sabe, casi que no lo ve, sí se reconoce desde fotografías aéreas, desde imágenes de satélite, pero para mí fue un descubrimiento, digamos, ese componente en el tiempo del cambio de clima, del cambio climático. Y cuando regresé... Es decir, el cambio climático no es un tema novedoso ni moderno. No, el cambio climático siempre ha ocurrido, lo que pasa es que hoy en día pues, tiene una connotación muy importante y muy crítica, digamos, para la humanidad, porque nos ha llevado pues, a unas condiciones, digamos, difíciles, ¿no? Pero esto forma parte de ciclos que se repiten, que han sido reconocidos, y Van der Hamen en Colombia y también a nivel internacional hizo toda una evaluación y investigación sobre los ciclos climáticos del Cuaternario, es decir, de los últimos 3 millones de años principalmente, aunque él también trabajó más hacia el pasado. Cuando yo regresé, busqué el contacto con Van der Hamen y él acababa de regresar a Colombia después de terminar su carrera de profesor en la Universidad de Ámsterdam y se radicó en Colombia como ya un profesor pensionado. Y éramos relativamente vecinos en Chía, es decir, que ambos vivíamos en la misma zona y yo realmente busqué el contacto. Y eso te convirtió, bueno, todo este montón de experiencias y además el contacto con Thomas van der Hamen, que además conoció el país con un detalle realmente asombroso, te convirtió en un experto en suelos. Sí, es decir, integré el componente suelo en el contexto de los sistemas naturales. Es decir, que el suelo es parte de ese sistema y hay que entenderlo como parte de los ciclos que también guardan en sus componentes y en sus características y propiedades la historia climática, claro, del pasado, a una escala un poco diferente, ¿no? La vegetación evoluciona más rápido, digamos, los suelos son más, se dice, resilientes, es decir, guardan más las señales en el tiempo, pero uno puede lograr integrar ese tipo de, esas señales, digamos, para entender mejor los sistemas a una escala un poco más grande. ¿Serio? ¿Todo esto te convierte en un pedólogo? Sí, bueno, ese es, digamos, el término que emplean los franceses, pedología o edafología, los españoles la llaman edafología, es el mismo componente, es el estudio de suelos, ¿sí? Las raíces latina y griega son las que cambian, digamos, pero es lo mismo, es ciencia del suelo. Sí, yo sí pues, digamos, en ese sentido me considero un amante de los suelos, pero de los suelos como parte de todo el sistema. No un amante en el suelo. Bueno, a veces. Buenísimo. ¿Qué es lo importante ahí? Lo importante es reconocer
esas diferentes capas que finalmente van a formar el suelo, y empieza desde la roca. Es decir, que la roca, la geología, es un factor determinante en el desarrollo de los suelos. Y nuevamente, hay unas separaciones disciplinares que a veces dificultan, digamos, esas conexiones, entender esas conexiones entre un compartimento del sistema y otro. Yo lo llamo el geoecosistema. Claro. Sergio, bueno, vamos al grano de algo que quiero, digamos, que desarrollemos como en detalle. Y es, tú te has dedicado a algo, junto con un profesor que es Gerardo Ardila, al tema de la ecología histórica, y te has dedicado además a un tema que es bien complejo y es el de abastecimiento de aguas en áreas urbanas. Y además te has dedicado a esto en un sistema de acueducto especial que es el de Bogotá. Arranquemos explicando por qué el sistema de acueducto de Bogotá, el sistema de generación de agua, de abastecimiento de aguas es especial, porque proviene de muchos kilómetros, el agua es tomada en distintas partes muy lejanas a la sabana de Bogotá. Bueno, arranquemos por esa descripción. Bueno, digamos, para hacer la conexión, porque finalmente claro. yo lo que hice fue hacer unos brincos y unos saltos de orientación desde estos aspectos que podríamos llamar geoquímicos a unos más aplicados, digamos, en temas que muchas veces son del campo de otros especialistas, ¿sí? Y con Gerardo Ardila, realmente cuando yo ingresé a la universidad en el 99, empezamos a trabajar juntos. Él es arqueólogo, o ha sido arqueólogo, y buscó a alguien que quisiera reconocer con él en unos proyectos, en ese caso eran proyectos de rescate arqueológico en Antioquia, la relación entre los suelos y las culturas antiguas, digamos, que se asentaron allí en esos territorios y que se podían reconocer en los suelos. Y encontramos unas cosas interesantísimas que nadie realmente había entendido muy bien, porque para eso hay que entender el funcionamiento de los suelos. Claro. Y era una mezcla entre los suelos volcánicos y los oxisoles. Sí. Es decir, me conectaba preciso. Y nos llevó con el tiempo pues a trabajar juntos en todos estos temas que se derivaron del desarrollo de los planes de ordenamiento territorial y específicamente el de Bogotá, y eso en el año 2000. Es decir, que cuando se hizo el plan de ordenamiento de Bogotá, hubo una serie de discusiones, hubo necesidad por parte del Ministerio de Ambiente de poner de acuerdo al distrito con la CAR para definir en ese momento el uso del suelo en zonas, digamos, de la capital y de sus alrededores. Y entonces Gerardo fue en la universidad el secretario técnico de un comité de expertos que ayudó a definir muchos de los temas de ordenamiento para Bogotá en ese momento, y que realmente permitieron entender mejor cómo era el funcionamiento del sistema en la región regional, es decir, Bogotá depende claro. de su región y de sus recursos. Y ahí entra el tema del agua y del acueducto. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que Bogotá está a 2.600 metros de altura, en una zona de alta montaña, tropical, no tiene estaciones, pero tenemos cambios, digamos, de precipitación, en épocas húmedas y secas. La cuenca del río Bogotá, donde está Bogotá, es muy restringida, no es tan grande, estamos muy alto. Luego, la cantidad de agua que llega a Bogotá, finalmente, no es una cuenca, digamos, que abastece fácilmente. La que llega naturalmente. La que llega naturalmente, pero, o la que llegaba naturalmente. Danos un minuto, Sergio, para que nos cuentes con detalle este asunto. Ya regresamos, vamos a un corte hoy conversando con Sergio Gaviria sobre abastecimiento de agua en áreas urbanas. No se vayan. Bueno, Sergio, habíamos quedado en que estábamos explicando un poco que el agua que llega a Bogotá naturalmente es escasa, porque el río Bogotá es pues, de un afluente más bien pequeño, y luego tenemos una ciudad que es absolutamente inmensa. Recordemos, por ejemplo, que en la década de 1950, pues la población de Bogotá no superaba entre los 500.000 y los 700.000 habitantes, y en el mundo del siglo XXI, esta Bogotá que arranca el siglo XXI tiene más de 8 o 9 millones de habitantes. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo llega esa masa de agua? ¿De dónde es recolectada? Bueno, yo creo que la empresa de Acueducto de Bogotá, que tiene una tradición larga y
donde hay, digamos, todo un seguimiento de la historia del desarrollo de Bogotá, porque las ciudades finalmente crecen si hay recursos, si no, recursos básicos, ¿no? Se mueren. Si no, se muere. Y el agua, pues, es el principal. El acueducto inició, digamos, unos procesos de regulación del sistema hídrico en la cuenca alta del río Bogotá, que era la que permitía, entonces, tomar agua para abastecimiento, y en parte, digamos, proveniente de un pedacito muy pequeño del páramo de Sumapaz, pero sobre todo de toda la parte norte de la sabana. Recuerda que hay una serie de embalses, ¿no? Tominé, Neusa, Cisga, que llaman el agregado norte, que tenía como objetivo, después de su construcción, de regular y reservar agua para épocas secas y mantener un caudal en el río Bogotá suficiente para el tratamiento de agua en la planta de Tibitó, la época, hoy Tibitoc, en Zipaquirá, y luego llevarla a Bogotá, más o menos lo que permitía en la época alimentar unos 2 millones de habitantes. Con el crecimiento de Bogotá, un visionario del acueducto Biesner buscó otras fuentes alternativas fuera de la cuenca, y eso se pudo hacer al oriente, en los páramos, el más desconocido, el páramo de Chingaza. Nos han contado en el acueducto toda la historia, eso es fascinante, ¿sí? Desde el punto de vista de ingeniería es una proeza, es una cosa increíble lo que hicieron, digamos, de traer a la cuenca del río Bogotá, a Bogotá, prácticamente el mismo caudal que viene naturalmente por el río Bogotá adicional, es decir, duplicaron. ¿Y de dónde lo traen? Lo traen de la parte alta de los páramos y del bosque alto andino, en la cuenca que ya pertenece a, digamos, a los llanos orientales, es decir, aguas que son trasvasadas a través de 30 kilómetros de túneles. 30 kilómetros de túneles. Sí. Es una obra de ingeniería absolutamente magnífica. Magnífica. Con muchos riesgos, muchos problemas, porque es una zona geológicamente inestable, ¿no? Recuerda que ha habido por lo menos una gran crisis con caídas del túnel en el año 97, donde tuvieron que resolver y abastecer Bogotá en una época de emergencia que duró prácticamente 3 meses, ¿sí? Se logró. Y eso también fue muy interesante porque ayudó a mejorar la cultura del agua en la ciudad. ¿Tienes idea de cuántos metros cúbicos se trasvasan en esos túneles? Sí, hoy en día el promedio es es alrededor de 11 metros cúbicos por segundo. 11 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de una masa grande. Muy grande. En Tibitó, por ejemplo, se tratan entre 4 y 5 metros cúbicos por segundo. Es decir, que esto es más o menos el doble de lo que se trata a este lado de la cuenca. Y eso se hace en la planta Biesner, que queda en La Calera, donde existe el embalse de San Rafael, que no es la fuente de agua normal para Bogotá, sino es una reserva que teóricamente alcanzaría para 3 meses de emergencia. Es decir, que el acueducto se encarga de traer agua del páramo, que tiene una alta pureza, hacer un tratamiento, digamos, muy económico finalmente, y directamente llevarla al sistema de acueducto de Bogotá a través del túnel de Usaquén. Sergio, este trasvase de agua, que además entonces en últimas es trasvase de agua de fuentes que están en los llanos y están en los páramos, es decir, están en un radio muy lejano incluso de las áreas de influencia directa de Bogotá, le genera a Bogotá además primero un interés geopolítico o geoestratégico importante sobre sus fuentes hídricas, pero segundo, surge una pregunta que es clave y quizás el centro del debate contigo. ¿Es sostenible mantener una fuente de agua externa de ese tamaño? Bueno, esa es una pregunta muy importante, digamos, y es tema de debate y de discusión en este momento. Yo tengo mi opinión, ¿no? A ver, yo me maravillo con la obra de ingeniería que se hizo, con esa capacidad, digamos, de los seres humanos de poder
traer un recurso que no está ahí, ¿sí? Pero eso tiene la otra cara de la moneda, ¿no? Eso permite desarrollar y crecer, digamos, desarrollar una ciudad como Bogotá, tal como ha ocurrido en los últimos, digamos, 20 años, 25 años. En mi concepto geoambiental, yo diría que la región de Bogotá y la Sabana tiene más o menos 6 millones de habitantes más de los que podría tener naturalmente. Es decir, si no existiera esa fuente alterna, No podría no sostener. podría sostener una ciudad tan grande. O sea, habría que sacar por lo menos 6 millones de personas porque no habría cómo mantenerlos acá. Entonces, uno inmediatamente entra, digamos, a pensar qué pasaría con un problema, una crisis de agua en el sistema, principalmente el que ha extraído trasvasado desde Chingaza. Ha habido, digamos, propuestas para aumentar, digamos, el caudal que se podría traer de allá para seguir incrementando la población en la sabana. Yo personalmente, bueno, eso es un tema político finalmente. Todo es posible, pero ¿a qué costo? Y sobre todo, ¿con qué riesgos? Ahí tenemos problemas, digamos, de tipo tectónico, es decir, todo el tema de las fallas, de los movimientos sísmicos que ya han generado problemas. La roca, desde el punto de vista mecánico, es sumamente frágil. Ahí hemos hecho estudios también. Eso es un sistema vulnerable. Bogotá se ha reconocido como una de las ciudades mundiales, digamos, de gran población, más vulnerables del mundo en su sistema de abastecimiento, a pesar de que el sistema es excelente, ¿sí? Por esa razón, digamos, geológica, digamos. Y adicionalmente hay un problema muy grave que se está reconociendo, y es que estamos contaminando la fuente cada vez aguas más arriba. El río Bogotá, para vergüenza de todos nosotros, es una cloaca, y no ha sido posible tratar las aguas servidas, y realmente eso para mí es una vergüenza a nivel internacional. Nosotros no, ¿cómo vamos a justificar que eso se haga? Estamos ensuciando no solo el país, sino parte del Mar Caribe, ¿no? En la sabana estamos adicionalmente, digamos, antes de que hubiera expansión en la sabana, nosotros teníamos un río Bogotá que llegaba, digamos, limpio hasta Bogotá. Hoy en día, aguas arriba, cada vez más arriba, tenemos el efecto de contaminación de las aguas, al punto que en las plantas de tratamiento, tanto en Tibitó como hoy en día en La Calera, en la zona, en la planta Biesner, cuando utiliza las aguas que vienen, que están en el embalse de San Rafael, tienen gravísimos problemas porque la región se ha poblado, hay aguas servidas, el río Teusacá en La Calera llega directamente al embalse de San Rafael, el río Bogotá al norte de la sabana pues recibe toda la carga contaminante de los pueblos y de las industrias. Sergio, me toca interrumpirte, pero te quiero interrumpir con una pregunta para poder ir a este corte, y es, ¿qué pasa también en otras grandes ciudades? Estoy pensando en Ciudad de México, en Nueva York, en Sao Paulo, en Brasilia, en Buenos Aires, con este tipo de fuentes hídricas. No se vayan, ya regresamos acá al Debate de la Ciencia, hoy con Sergio Gaviria. Bueno, Sergio, te estaba haciendo una pregunta, y es, ¿qué pasa si estos son los problemas que tenemos, digamos, en Bogotá para abastecimiento con una obra de ingeniería que realmente es asombrosa? ¿Qué pasa en otras ciudades? Por ejemplo, en Nueva York tiene un sistema de abastecimiento hídrico realmente enorme, con un trasvase de agua inmenso. Ciudad de México, pues ni se diga, con este tamaño de una huella urbana que puede llegar a incluir hasta 30 millones de personas, o lo que sucede, por ejemplo, en una gran ciudad como Buenos Aires. ¿Qué pasa allí, y comparado con Bogotá, en qué estamos? Bueno, digamos, yo creo que Bogotá es un caso muy especial, digamos, por su posición, pero tiene cierto parecido con lo que ocurrió en Ciudad de México. Ciudad de México está a 2.000 metros de altura, más o menos, en una antigua planicie. ¿Ciudad de México está tan alto? Sí, en una planicie lacustre, ¿sí? Más o menos 2.000 metros, sí, un poquito más creo. Así como Bogotá.
Sí, bueno, estamos aquí a 2.500, 2.600. Sí, pero... Sí, pero la diferencia es que la cuenca de México es una cuenca donde digamos, las cumbres más altas llegan prácticamente a 6.000 metros, casi a 6.000 metros, que son los volcanes, ¿no? Popocatépetl, Ixtaccíhuatl y otros. Y por lo tanto es una cuenca mucho más grande y eventualmente puede recibir más agua, a pesar de que es una zona relativamente seca en algunos sectores. En México los españoles empezaron desde la colonia a extraer agua subterránea, a traer agua y a trasvasar agua también de otras fuentes externas, es decir, que también drenaron para secar el plano, digamos, porque era una laguna, ¿recuerdas? Tenochtitlán. Sí. Las pirámides estaban sostenidas en suelos saturados de agua, secaron. Eso, digamos, permitió construir con las ruinas las grandes obras de los españoles, ¿no? La catedral. Claro. Pero, progresivamente el suelo se fue compactando. Hoy en día, con respecto al nivel original, Ciudad de México está unos 10 metros más abajo, de manera que los alcantarillados... Por el proceso de desecado. De desecado, sí, extracción de aguas subterráneas. La Catedral de México tenía en algún momento 1 metro de desplome, es decir, que tuvieron que bajarla para nivelarla. Y los alcantarillados de México hay que bombearlos para arriba, con bombas, porque los niveles son más bajos que los alrededores, ¿no? Los niveles de la ciudad, por lo menos la ciudad del centro, ¿no? Al mismo tiempo les tocó traer agua de afuera, es decir, lo mismo que aquí en Bogotá, trasvasar agua porque no les alcanzó. Es decir, que finalmente es un mismo tipo de proceso, esa idea de secar pantanos, de utilizar los suelos, digamos, planos, que son pues raros en una zona montañosa como la nuestra de los Andes o allá claro. en México, para grandes desarrollos humanos, ¿no? En Buenos Aires, por ejemplo, acabo de estar allá, ellos tienen una fuente de agua que es inmensa, que es el río Paraná, que drena toda la Amazonia, todo el escudo de Brasil, digamos, y ellos tienen el río de la Plata. El río de la Plata tiene frente a Buenos Aires 50 kilómetros tal vez de agua dulce. Entonces es una especie de mar dulce. Entonces ahí ellos, digamos... ¿No tienen problemas de abastecimiento acuífero? No. O sea, es una cosa inmensa. No. Entonces, en ese sentido, el problema de Bogotá es un problema especial. Sí. Buenos Aires está al borde del mar y le llega agua de la selva amazónica finalmente, o de las grandes superficies, digamos, húmedas del centro de Sudamérica. Otras ciudades, bueno, no conozco otros sistemas. Pero bueno, ya con estas dos referencias es suficiente para tener claro que el problema de Bogotá es un problema especial en términos de ese abastecimiento. Me interesa sobre esto lo que has venido planteando y lo que en tu trabajo de investigación has venido planteando es el asunto de la sostenibilidad urbana. Bien. Bueno, nosotros tenemos en este momento un gran riesgo, digamos, de desabastecimiento, a pesar de que hay agua. Es decir, el páramo es un sistema que aquí en nuestra región andina recoge agua lluvia, es decir, es allá donde llueve. En la sabana de Bogotá, si uno compara las lluvias, aquí llueve, pongámosle, entre 2, 3 y hasta 4 veces menos que en los bordes de la cordillera. Llueve más hacia afuera que hacia adentro, es decir, agua hacia afuera toda la que queramos, ¿no? Y en el llano tenemos ríos gigantescos, ¿no? Pero aquí nos llega como el cuncho. Lo que va sobrando, lo que va, digamos, quedando... Lo que va quedando en la cuenca interna, ¿sí? Sí. Y el trasvase, pues, permite lograr, digamos, ese aumento en el abastecimiento, pero el grave problema es el cambio climático, que efectivamente parece que nos puede afectar en esas zonas claves que son donde llueve. Allí, curiosamente, y es un fenómeno natural, son leyes físicas, cuando la sabana está inundada, el páramo de Chingaza está seco. Y cuando aquí está seco, allá está lloviendo. Hay un relevo. En este momento estamos en un periodo de lluvias en el páramo de Chingaza. En este momento, me refiero a épocas de intensa humedad e intensa sequía, que es durante los fenómenos del Niño
y La Niña. Ya. En esta época es el verano, digamos, aquí llueve menos en todas partes, es influencia, digamos, de los vientos secos del este. Entonces en Chingaza tampoco está lloviendo. O sea, Pero en promedio, en Chingaza, digamos, Chingaza abastece alternativamente con respecto al sistema interno. Es decir, es un sistema fantástico. Chingaza tiene agua, adentro no hay y viceversa. Y eso permite, digamos, por ejemplo, hoy en día, llevamos unos meses ya sin mucha lluvia, estamos, digamos, por debajo de los promedios tal vez, pero tenemos las reservas de hace 1 y 2 años internamente, por ejemplo, en el embalse de Tominé. Es decir, todo el agua que cayó en el invierno hace 2 años. Ahí está. Ahorita, digamos, según la gente del acueducto, tendríamos agua para abastecimiento. Así no llueva en Chingaza para 2 o 3 años. Pero, ¿Sí? Sí. Es decir, eso... Sorprendente. Eso es, sí. Es decir, no, considerando lógicamente las lluvias que se prevén que van a caer en este tiempo. Es decir, claro, que es un sistema supremamente versátil porque permite recoger agua en 2 sistemas climáticos diferentes. El del oriente, que tiene influencia del llano, y el del centro de la sabana y occidente, que tiene influencia del Valle del Magdalena y el occidente del país. Sergio, como me quedan como 3 minutos nomás, tengo que preguntarte 2 cosas claves de todo lo que has dicho. Uno, has planteado en el fondo una idea que es bastante, digamos, impactante desde el punto de vista político, histórico, de la sociedad, y es que finalmente gran parte del problema del gobierno urbano está basado, por ejemplo, en asuntos de distribución acuífera, y esto no solo en Bogotá, sino que casi en todas las ciudades del mundo. Sí, cada lugar del mundo es diferente, es decir, Claro, las obvio. condiciones climáticas cambian, etcétera. Nosotros acá estamos en unas condiciones supremamente particulares, pero que se pueden reconocer, digamos, dentro de un gran sistema. Si uno va hacia el sur del continente, encuentra, por ejemplo, que las lluvias allá pueden ser un poco lo mismo que digamos, la distribución de las lluvias, un poco parecido a lo que ocurre acá, pero en condiciones más frías, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay unos cambios, digamos, regionales en los ciclos, pues las cosas a las cuales estábamos acostumbrados y los sistemas que se establecieron para, por ejemplo, en este caso, el abastecimiento, pueden quedar en contravía y eventualmente se nos pueden juntar las épocas en las cuales no hay agua y eso se puede prolongar en el tiempo. Van der Hamen decía, y me parece, lo recuerdo muy bien, en sus ciclos climáticos históricos reconocía cambios abruptos de clima. Y cambios abruptos de clima pueden ser muy rápidos, abruptos, y pueden cambiar las condiciones de manera que nuestro sistema finalmente, aquí o en cualquier parte del mundo, puede ser muy vulnerable. Nosotros vivimos unas situaciones de confort y nos acostumbramos a que eso es así, pero eso es de pronto solamente un momento en nuestra historia. Pues Sergio, se nos ha ido este tiempo realmente volando, creo que se nos quedaron demasiados temas, tendremos que invitar a una nueva conversación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado pues estos asuntos tan interesantes de la distribución de un recurso básico como el agua. Muchas gracias, Carlos, con mucho gusto y bueno, esperamos volver a seguir charlando de esos temas que son apasionantes y muy valiosos para que todo el mundo los conozca. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final hoy del debate de la ciencia, conversando con Sergio Gaviria sobre un tema crucial que es el de distribución del recurso hídrico en sistemas urbanos. Muy amables.